Estoy esperando que se viven, o sea, hay que estar privados, hermanos, con entusiasmo, no venir a dormirse, parece que tienen el sábado toda la semana. Entonces dice, estoy esperando que vuelvan a su primer amor. Dando cuenta que Cristo está allá afuera, está tocando, y nosotros aquí dormidos, está diciéndonos eso. Dice bien, ¿cómo está el grupo? Entonces, ya para terminar, Cristo sigue en la puerta, hermano, sigue en la puerta. A pesar de la indiferencia y apatía que el pueblo de Dios tiene. Número uno, lo cual es para que Cristo, hermano, así como estamos, ya se hubiera retirado de la puerta, ya se hubiera ido para la calzada madera. Entonces, dice número dos, dice Cristo, no me quieres, está bien, me voy, pero no, hermanos, Cristo no se va, Él sigue ahí en la puerta. Hermano, nota la misericordia de Dios detrás de este versículo. Dice lo importante de este versículo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, tendré con él y él conmigo. Número 4, Él sigue tocando, a pesar de que están dormidos, que están en indiferencia, que no les gusta el estudio, porque yo les doy muchas citas. Entonces dice, Él sigue tocando, dice, quiero llevarte, quiero tener una relación contigo nuevamente, quiero cenar contigo. Acuérdense, la palabra cenar quiere decir, quiere tener comunión con nosotros. Entonces, punto uno. Entonces, dice, Cristo sigue en la puerta, a pesar de la indiferencia, apatía y tibieza que el pueblo de Dios tiene. Número 6, ya para terminar. Hoy tienes una comunión. ¿Sabes qué dice Cristo? ¿Sabes qué hace Cristo? Sigue tocando, sigue está allá afuera, está tocando. Dice, Cristo sigue tocando y dice, vuelve, vuelve. Él está en la puerta y nos está esperando. Y espero que hoy todos y cada uno de nosotros abramos la puerta de nuestro corazón bíblico y no seamos tibios, sino empecemos a encaminarnos a lo que debemos hacer, que es servir a nuestro Dios. Buenos días, hermanos, buenos días. Dios bendiga. Hoy vamos a el 21 de septiembre de 2025. Hoy iniciamos una serie que está un poco larga y vamos a hablar de la tibieza espiritual. Vamos a hablar de la tibieza espiritual, pero lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a hacer un análisis de la tibieza espiritual en el cristianismo de hoy. Vamos a ver cómo está la situación actualmente en las iglesias de Cristo en cuanto al servicio a Dios. Si somos tibios, indiferentes, etc. Luego haremos otro análisis completo de Apocalipsis 3, del 14 al 22, que habla de la iglesia en la Odisea. Por eso ustedes pueden ver ahí que tenemos en el lado izquierdo, en el cristianismo de hoy, ¿cómo puedo yo saber si soy un cristiano tibio? Vamos a hacer un análisis de 7 puntos en los cuales estamos fallando. Y después de hacer esa autoexploración, vamos a saber si somos tibios, fríos o calientes. Ya en la segunda parte, vamos a ver la iglesia en la Odisea. Acuérdense que Cristo actuó como un supervisor. Ya como en el año 92 se le apareció a Juan en la isla de Patmos. Entonces Cristo ahí recuerda que resucitó. Cristo es el único que ha resucitado y que vive. Hay otros que resucitaron como Lázaro, pero murieron. Y los demás dirigentes como Mahoma, Confucio y todos, sus huesos yacen en una tumba. En cambio Jesús resucitó. Entonces Jesús nos dejó un legado, y ese legado son las 7 cartas a la iglesia en Asia Menor, que es Turquía. Entonces, ya hace como medio año, ya está en el YouTube, vimos la iglesia Saudi,
que es la iglesia de Sardis. Ya está documentada en el canal que tenemos. Ahora vamos a documentar a la Odisea, la iglesia en la Odisea. Esa iglesia, como la están viendo ahí, vamos a ver más de cerca a la iglesia en la Odisea. En un reporte que hizo Cristo a esa iglesia al examinarla y juzgarla. Entonces, veremos también la aplicación a las congregaciones de la iglesia de Cristo de hoy. Todo lo que se dice en las 7 cartas a las iglesias de Asia Menor se aplican a la iglesia de Cristo de hoy. Por eso Cristo hizo ese recorrido, esa inspección a cada iglesia, y en cada iglesia no fallas, y así vamos a hacerlo nosotros, porque eso se aplica a la actualidad. Entonces, es el reporte, resumen, es el reporte de Cristo de la inspección y juicio de la iglesia en la Odisea. Eso es lo que vamos a analizar como segunda parte. Entonces, pero primero vamos a analizar cómo está la situación si somos tibios aquí. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver. Ya estoy diciendo que esta contará los análisis de la iglesia de la Odisea y de la iglesia de hoy. Vamos a hacer ese análisis. Miren, para empezar, que se nos quede grabado, a los tibios los vomita Dios. Vamos a hacer un completo análisis de todos los términos de lo que es la iglesia espiritual, y ahí nos vamos a poder reflejar y vamos a hacer nuestro análisis. ¿Ok? Entonces, a los tibios los vomita Dios. Ahí estamos viendo una figura, de esto lo vamos a analizar. Entonces, vamos a empezar con la introducción, la introducción de la iglesia espiritual del cristianismo de hoy. Vamos a ver que esta va a ser la primera parte. ¿Ok? Entonces, acuérdense que esta serie, la primera parte, se llama la iglesia espiritual en el cristianismo de hoy. Miren, como antecedente, hermanos, un problema en las iglesias de Cristo, cuando ya son los creyentes, que ya han nacido de nuevo, que ya fueron bautizados. Aquí estamos hablando de miembros, no estamos hablando de inconversos, para que quede claro, porque la iglesia en la Odisea eran miembros, eran cristianos, pero ya estaban tibios. Vamos a ver qué quiere decir tibio, qué quiere decir todo eso. Entonces, este problema en las iglesias de Cristo, cuando ya somos creyentes, que ya hemos sido bautizados, que ya no hay chispa, hermano, ya no hay chispa, ya no hay fuego, ya no hay entusiasmo por las cosas de Dios. Venimos por protocolo, dice, bostezamos, nos dormimos, vamos al baño cada rato, hacemos una falta de reverencia, dice, se puede, dice, se pierde durante el cumplimiento de los actos de adoración la reverencia. Ese es otro punto que hay que estar vigilando. Entonces, esa es la introducción. Miren, ¿cuántas personas están en la oración durante el culto? Que tal vez tienen los ojos abiertos, pero están dormidos espiritualmente e indiferentes completamente hacia los estudios, que son los que no les gustan los estudios. Desgraciadamente, pues el estudio tenemos que entenderlo, porque sin conocimiento podemos morir espiritualmente, como dice Oseas, ¿verdad? Entonces continuamos. Miren, por eso vamos a hacer este análisis completo del libro de Apocalipsis. Acuérdense que Apocalipsis significa revelación. Y después les voy a dar, en otras semanas, les voy a dar una leve introducción para que entiendan ustedes qué quiere decir Apocalipsis y todos los términos, qué quiere decir el amén, qué quiere decir el testigo fiel y verdadero, el Dios Todopoderoso, todos los varios términos que vamos a necesitar se los voy a explicar después, ya lo tengo. Entonces, por eso en el libro de Apocalipsis, tienes bien, en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22, es un reporte, vuelvo a repetir, es el reporte. Cristo hablaba de supervisor haciendo a las 7 iglesias. Ahí les va, acuérdense, el número 7 es el número perfecto. Entonces, cuando quiere decir 7 iglesias, no quiere
o sea, la de Esmirna, la de Filadelfia, entonces la de Sardis, y esta que estamos viendo que es la Odisea. Había otras iglesias, había otra iglesia como en Hierápolis, en Turquía, que era esa ciudad como cercana de ahí, que era la que ¿cómo se dice? Le daba el agua a los de la Odisea. Acuérdense, fíjense bien, esto lo vamos a analizar bien precursamente, no conmigo. La Odisea era una ciudad muy rica, hermanos, muy rica, y ellos ya creían que tenían todo, pero la realidad es que por dentro estaban muertos, eran tibios, no eran ni fríos ni calientes. Dios quiere que seamos fríos, porque un frío sí se puede convertir, pero un tibio no. El tibio lo vomita Dios. Entonces, ni un caliente es un hermano fervoroso que hace el servicio de Dios completo, no nomás a media, no se duerme durante los estudios. Entonces Cristo hizo otra vez el río, hizo un recorrido por esas 7 iglesias y sacó fallas y le dio las curas, los remedios, para que eso nos aplicara también a las iglesias de Cristo de hoy. Por eso es bien importante este estudio de Apocalipsis. Fíjense bien. Entonces, veremos una iglesia en que sus miembros eran tibios e indiferentes, como muchos cristianos de hoy. En la iglesia, en la Odisea, no sabían que ya estaban muertos, no sabían, por no ser fríos o por no ser calientes, eran tibios, hermano. Porque miren, les voy a decir por qué Cristo sacó eso. En Hierápolis estaba cerca de ahí, de la ciudad de la Odisea. La Odisea era muy rica, porque tenía una clínica, hagan de cuenta, tenía hospitales, porque ellos fueron los que inventaron el colillo, que ese es para los ojos. Entonces ellos distribuían en el mundo de esa parte toda esa medicina. Aparte, hermanos, debido a las condiciones de la tierra de ahí, las ovejas daban una lana negra. Esa lana negra es carísima. Por eso Turquía es donde están los mejores telados, hacen alfombra. Entonces, y ellos tenían esas dos características, aparte del centro bancario, pero no tenían agua potable. Entonces ellos tenían que importar el agua, pero como era caliente, salía de Westerman's, iban por grupos, ya cuando llegaba a la Odisea llegaba tibia, y de ahí sacó Cristo el ejemplo, pues bien listo, dijo, no, pues ustedes son tibios como su agua. Acuérdense que nosotros podemos disfrutar de una coca con hielitos, bien heladita, con un cafecito calientito, pero no tibio. Fíjense por qué a los tibios los vomita Dios, porque no era del gusto, aunque es un rechazo. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Fíjense bien, ellos creían que tenían todo, que no, pues yo no necesito nada. Venían, ni leían la Biblia, no la traían. A ver, ¿cuántos trajeron la Biblia ahora? Levanten la mano las Biblias. O sea, ese es el objetivo, muy bien. Entonces, eso, hermanos, que por ser tibios le causaron asco al Señor, que le dijo que los vomitaría de su boca por ser tibios e indiferentes en las cosas de Dios. Esos son los antecedentes que vamos a abrir el tema. Entonces, pero antes tenemos que analizar, que ver despacito y dividir. Tengo que darles una ubicación bíblica por medio de esta lectura bíblica. Bien, si quieren visualizar allá y se alcanzan a ver, si no vean en su Biblia, en Apocalipsis 3, 14 al 22, pero mírenlo ahí, porque yo aquí estoy subrayando lo importante. Dice bien, que yo creí, dice bien, dice Apocalipsis 3, 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el ángel, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice eso. Apocalipsis 3, 14. Bueno, pero ¿qué quiere decir este versículo? Hermanos, este versículo es la salutación de Cristo. Acuérdense que Cristo fue el Apocalipsis lo escribió, no lo dijo Juan. Juan lo escribió, pero el que lo pensó y que lo dijo y que lo hizo fue Cristo. Cristo es el autor de Apocalipsis, no Apocalipsis de Juan, el apóstol, es Cristo. Entonces Cristo le dictó, ¿ves? Y mandó a su ángel para que le entregara a Juan y escribiera
El apóstol Juan ya estaba en la isla de Patmos, ya lo habían corrido, porque había mucha persecución. Entonces él ahí tuvo la revelación de esas 7 iglesias, es donde él escribió, pero para que se aplicara el tiempo cercano, no como dicen los atalayos y los del rapto, que esas son cosas que van a suceder. Eso se escribió para que los cristianos que estaban ahí estaban sufriendo persecución, y los escribió por medio de símbolos para que no detectaran que ellos eran cristianos, y no los mataban. Por eso estaba muy duro, los mataban, ahí no había con que perdonaran, por eso tuvo que ser el símbolo. Entonces, por eso es bien importante entender el Apocalipsis, porque si somos rapistas, pueden ustedes meterse en YouTube y ver bien bonito que te hablan, y de repente no se rato, y que va a pasar esto. Pero eso se escribió porque iba a suceder cercanamente, en esos tiempos que estaba el apóstol Juan para evitar que fuera persecución. Y al mismo tiempo, todo lo que dijo Cristo en cada iglesia nos va a servir a nosotros aquí, en las micas. Entonces, fíjese bien, entonces ahí está dando un saludo. Dice, he aquí el amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea, claro, que oiga, que lo deben saber. Quiere decir el verdadero. Y luego dice, el testigo fiel y verdadero, ¿quién es? Cristo. Y el principio de la creación de Dios también es Cristo. Quiere decir que Cristo lo está dictando, Cristo es el autor de este libro y de este tema. ¿Ves? Entonces, pero los atalayos, los testigos de Jehová, dicen que Cristo fue la primera persona creada. Pues ya, destruyen todo. Vengan cuidado, somos iglesia de Cristo. Aquí no se va a predicar que pórtate bien y pórtate mal, ahí te va, aquí se lo predican los bautistas, el que sea. Aquí estamos viendo doctrina y tenemos que saber identificarnos nosotros como iglesia de Cristo para saber la diferencia que hay en otra, porque si no, pues el que predica, yo no soy elocuente, yo no soy analista, entonces pues se van con el que habla más bonito y entienden las emociones. Pero aquí nosotros tenemos 4 cosas, no nomás las emociones, tenemos el intelecto, las emociones, la conciencia y la voluntad. Son 4 cosas que debemos tener al mismo tiempo y en paralelo y en sincronía. Entonces, ahí está diciendo eso, la análisis de ese texto. Dice bien, vamos a ver el reproche, vamos a analizar todos estos puntos que están aquí. Este es el análisis de todo el pasaje, desde el 3.14 hasta el 3.22. Ahorita se los voy a explicar. Este es un resumen. Y dice bien, jóvenes, ustedes van a querer ver algún futuro, ya cuando ya lo tenemos. Este es el resumen del mensaje a la iglesia en la Odisea. Y dice bien, este es un proceso de introspección. Introspección quiere decir, a ver, me voy a ver cómo estoy, qué es lo que vamos a analizarnos. Entonces, de arrepentimiento, de una búsqueda, de una relación más estrecha con Cristo. Porque un niño pierde la comunión. El niño ya está muerto, está peor, por eso no se comunica a Cristo. Entonces, por ejemplo, ahí lo que estoy poniendo, en el versículo 15 al 16, es reproche. ¿Cuál es el reproche? Porque no eres ni caliente, sino únicamente. Ahí lo está reprochando. Y ahorita el anterior que vimos es el 14. El 14 es la salutación. ¿Ves? Entonces vamos a verlo aquí en la pantalla. Si pueden analizar lo que acaba de ver, dice, por ejemplo, cuando dice, amén. Quiere decir así sea. Quiere decir lo verdadero. Y es Cristo. Si ustedes ven Juan 14.6, Juan 14.6 en su casa, lo checan. Esto lo vamos a subir en YouTube. Entonces, y ahí lo pueden ver. Juan 14.6 es Cristo, es el verdadero. Cristo, ¿quién es el verdadero? Es Jesucristo. Eso nos lo dice Apocalipsis 1.5. No se lo lean, dice bien, luego dice, y el principio de la creación, Cristo es el principio de la creación. ¿Ves? Que dicen los atalayos que Cristo fue la primera persona creada. Ustedes discuten con un atalayo, un testigo de Jehová, y ahí va a ser el texto. Ellos están perfectos, ellos escribieron su propio Nuevo Testamento y lo modificaron a empezar. Entonces, Cristo es el origen, dice bien, vete bien, Cristo es el origen, la causa activa
de toda la creación de Dios. Por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Ves? Entonces, ustedes lo pueden leer en Colosenses 1:16, Hebreos 1:2, Juan 1:3. Cristo es el creador de todas las cosas que se nos queden en la cabeza, para que no venga un testigo de Jehová, de un de que según él son testigos, y nos diga que Cristo fue la primera persona que hay. Ojo, para que se nos quede ese punto, y ese es el análisis del primer versículo, hermano. Dice bien, ahora, entramos en el 15, dice el 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, o cada vez es frío o caliente. Cristo prefiere que seamos fríos, porque un frío, que es un beso, sí se puede convertir. Acuérdense que ahorita lo que estamos estudiando es para que ya somos cristianos, que ya fuimos bautizados. Entonces, pero no aplica para los inconversos, porque dice, un frío es más fácil que se convierta y que se salve que un tibio, porque ese ya lo voy a vomitar de mi boca, porque es un rechazo, es un difícil vomitar. Entonces, yo conozco tus obras, porque José conoce todo, él es el creador de todo el universo. Entonces, ese es el punto. Y luego dice, te vomitaré, por cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir? Cristo describe su disgusto total con esa iglesia de tibieza espiritual. Tibio representa lo que causa náuseas, por eso le dije ahorita que ellos no tenían agua potable, la traían de Hierápolis por unos ductos. En esos ductos, ahí Hierápolis había aguas termales y tenían mucho calcio. El agua llegaba por ductos a la vicente y llegaba tibia. Es una agua tibia, pues la vomitamos. Por eso dice que tibio para Cristo significa lo que causa náuseas. Entonces, este es el asunto que en este tiempo vamos a manejar rápidamente. Dice, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 3:17. Dice, esta iglesia reclamaba tener independencia y autosuficiencia. Este espíritu terrenal la cegó. O sea, que dicen, no, pues nosotros ahorita tenemos lana. Ya les dije que ellos eran ricos en 3 cosas de memoria. Ellos eran ricos en una lana negra que producían, lo cual hacen las alfombras, hasta la fecha Turquía hace las mejores alfombras, las mejores telas, casimir y todo. Entonces, porque ahí se daban unas ovejas con el pelo negro. Y la otra, ellos tenían un hospital muy grande, pero que ahí producían el colillo para los ojos. Y también ellos eran ricos financieramente. Dicen, no, pues tú dices que eres rico, que tienes todo, que eres autosuficiente, pero te estoy diciendo que tú eres un pobre, porque lo que tienes es un colillo espiritual. Si eres un pobre, no tienes, o sea, estás muerto. Eso es lo que dice el desventurado. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. ¿Ves? Pobre, ciego y desnutrido. Ellos se creían autosuficientes, ese es el orgullo. Lo mismo pasa aquí, hermanos, que a veces dicen, no, yo no necesito nada. Ya, venimos y no cantamos, ahí se ponen a leer, vienen y se ponen a leer el celular, empiezan a comprar, ¿qué te van a comprar en AliExpress? Están secando los proyectos, sacando la mano cada rato. Entonces, ese es el punto, hermano. Ellos creían que ya tenían todo, pero malamente no tenían nada. Por eso les dije que tú eres al revés, eres pobre, ciego, miserable, desnudo. Entonces, hermano, ya entramos al 3:18 y dice, por tanto, al decir por tanto, es una llamada al arrepentimiento. Esa es la cura, hermano. Nosotros podemos ser tibios, pero todavía hay una esperanza, porque hay una llamada al arrepentimiento y a que tengamos más celo cristiano, más celo, que lleguemos temprano para empezar. Entonces dice, y luego dice, fíjense lo que les aconseja. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. De mí compres, Cristo le está diciendo.
oro refinado en fuego. Entonces, para que seas rico, porque la realidad es que eres un miserable. Entonces dice, ilumina tus ojos con colirio para que veas, pero con un colirio espiritual, ¿no? ¿Ves? Y eso es lo que dice para que veas. Entonces, por eso acá arriba le estoy poniendo, vamos a ver la definición de lo que quiere decir oro refinado en fuego. Ustedes pueden leer el versículo y pueden leer el pasaje. Sí, no, pero acuérdense que el Mesías es un experto refinador, lo dice Malaquías. En el Antiguo Testamento, al Mesías, que es Cristo, se le conoce como el mejor refinador de oro. Acuérdense que el oro lo refinan, Cristo debe saber, lo refinan y salen las impurezas arriba del ratito y de ahí ya las quitan los que son especialistas en el oro. Entonces, por eso dice, dedica un tesoro refinado en fuego. ¿Qué significa, hermano? Así, dice, significa lo verdadero. Ahí está el texto, Lucas 16:11. Entonces, Lucas 16:11, ¿qué quiere decir lo verdadero? Compra de mí lo verdadero. ¿Ves? No creas que porque te vistes muy bien, y que tienes mucho dinero, pues ¿de qué te sirve si eres tibio? ¿Ves? Entonces, dice, eso es lo que dice. También, hermano, todo refinado en fuego, y dice bien, aparte de significar lo verdadero, quiere decir la herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible. Esa es la herencia que vamos a tener si que perseveramos hasta la muerte de ser fieles. Esa herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, que no se marchita. También, hermano, vamos a tener los tesoros en el cielo. O sea, eso es lo que quiere decir cuando Cristo dice, oro refinado en fuego, compra de mí, oro refinado en fuego, que quiere decir que compra de mí lo verdadero, que compra de mí la herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, dice en 1 Pedro 1:4, y también los tesoros en el cielo, hacer tesoros en el cielo, no aquí en la tierra, mucha fama, que yo hablo muy bonito y todo, no, que tengo mucho dinero, pero no, tesoros en el cielo. Para empezar, aquí no nos llevamos nada, y eso nos lo dice Mateo 6:20. Entonces ese es el análisis de oro refinado en fuego. Y dice bien, estamos analizando el pasaje. Primero que nada, tenemos que analizar cuál es el pasaje en que se va a avanzar toda esta serie. Acuérdense que esta serie se va a dividir. La iglesia espiritual en las iglesias de Cristo de hoy. No estoy hablando de las otras iglesias no escriturales, esas ni las de Dios. Aquí estamos hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, la iglesia neotestamentaria, la iglesia que no tiene música instrumental. Ese es el punto, ¿no? Entonces, mire, ahora dice, compra de mí oro refinado, vestiduras blancas, cuando dice, ¿qué quiere decir vestiduras blancas? Quiere decir, es símbolo de la gracia y de las virtudes del verdadero cristiano. Nosotros, cuando ya obedecemos al Evangelio, ya vamos a tener el uniforme de quién. El Cristo, así como las enfermeras se ponen sus batas, o las doctoras se ponen sus batas, los doctores, pues ya dicen, no, pues el doctor, el ingeniero, el constructor se pone su casco, botas, ahí lo identificas. Nosotros somos bautizados, ya a salir de ahí de las aguas bautismales, ya portamos el uniforme de Cristo. ¿Ves? Y por eso dice vestiduras blancas, cuando se habla de ese punto, es un símbolo de la gracia, de las virtudes del verdadero cristiano, que vienen como a cubrir la miseria de nuestra naturaleza corrompida. Ellos creían que porque se vestían bien, dicen, no estamos poniendo que gana ropa elegante, ponte vestidura blanca, pero quiere decir, por eso el Apocalipsis no cualquiera lo da, porque tiene su interpretación, no cualquier interpretación, porque si se agarran con el internet, porque ahí salen los rapistas, otra vez les digo porque tengan cuidado, de los atalayos. Entonces, tenían necesidad de ropa blanca. ¿Qué es la ropa blanca cuando dicen ahí que quiere decir acciones justas? Acciones justas. Y lo dice Apocalipsis 19:8, para cubrir sus vidas de pecado. Ropas, ¿qué quiere decir? O sea, ropa blanca, o sea, acciones justas. Ropa blanca, vestiduras blancas, quiere decir acciones justas. ¿Para qué? Para cubrir las vidas que tenemos de pecado. Eso quiere decir, que dice bien cuando lean ese punto. Ahora dice,
unte tus ojos para que veas. Ellos se creían, como dicen, muy superiores. No, pues nosotros aquí tenemos el colirio. Parece que el colirio, los ojos que no veo, se echan una gotita, y ahorita con la glaucoma. Pero todo sale de ahí, una matita que ellos tienen allá. Y ahorita yo te quiera, pero ellos en esa época, hace 2000 años, pues eran como el non-cultura de las clínicas. Y no te andas poniendo ojos, ni te andas muy creído y muy cuerda porque tú tienes ese producto. Unge tus ojos para que veas. Quiere decir que estaban cegados por las filosofías. Acuérdense que ahí estaban los griegos. Los griegos son mentirosos, por filosofías humanas, no sirven para nada. Y no dice, estaban cegados por la filosofía y la sabiduría de los hombres. Y no estaban conscientes de ello. Ellos les hacían caso. Hazte cuenta, pues si tú eres título, quiere decir que estás con un pie aquí, en la reunión, en los estudios, y otro pie en el mundo. ¿Ves? No, ni sí ni no. Así le decimos a un ingeniero ahí. No, pues el sí, pero no. Nunca te ha dado una definición. Entonces, hasta estaba un tío, sí, pero no. Entonces dice, Cristo les ofreció colirio, o sea, el encuentro espiritual para su estado de ceguera. Esa es la ceguera espiritual. Entonces, ese es lo que quiero que se quede bien claro. Pues ya no estoy pasando el tiempo más en el. Y luego dice, la cura para la belleza espiritual. ¿Cuál era la cura? Primero se da el diagnóstico, primero lo reprocha. Bueno, primero hace el diagnóstico, luego le dice qué pasó con ellos, lo está reprochando, que era ni frío ni caliente, eres tibio, ellos se están reprochando, pero ahora les va a dar la cura. Esa cura, hermanos, ¿cuál es la cura? Acuérdense que Cristo no desecha, o Cristo no estaba condenando a los de la Odisea, a los tibios, no los estaba condenando. Les dio otra oportunidad, por eso aquí, en ese versículo 19, les da la cura. Arrepiéntete verdaderamente, un arrepentimiento verdadero, no un arrepentimiento fingido. Eso es lo que quiere decir. Lo dice, sé celoso. Quiere decir que si ustedes son miembros de la iglesia de Cristo, sepan la diferencia entre la iglesia verdadera y las otras iglesias que no son verdaderas, las iglesias no escriturales, para que ustedes les enseñen la sana doctrina y los saquen del error y los traigan a la iglesia de Cristo. Pero aquí vemos que no se puede. O a veces hablamos, pero no nos hacen caso, pero hay que seguir insistiendo, ¿sí? Preferentemente por los soldados caídos, que son los hermanos que ya se bautizaron y que ya se alejaron. Ese es lo más triste, pero hay que insistir. Por eso Cristo da la cura. Esto es importante porque siempre hay que darle remedio. Que dice, arrepiéntete y sé celoso. Un cristiano fervoroso que cante, que no nomás esté viendo el Facebook, que cante, que abra los labios, porque cuando dice el texto y el versículo, Efesios 5:19, como usted dice, que canten unos a otros, no nomás los que están adelante y los que están atrás. Cuando el que pasa a vivir, tenemos que apoyarlo a cantar todos. Y si tenemos mala voz, pues ni modo, pero cantar, pues, ok. Ese es el punto nuevo que quería explicar de y bueno, y luego ya dice en el 3:20. El 3:20 es muy bonito, ¿no? Dice, la iglesia que decía tenerlo todo, pero dejó a Jesús afuera. En Apocalipsis 3:20, de ahí voy a sacar problemas, va a quedar bien bueno. Miren, dice, la iglesia que decía tenerlo todo. No, pues yo tengo todo. Otra vez repito, cuentan bancos, muchos bancos con dinero, las mejores lanas, la industria textil y también la industria farmacéutica, porque vendían el colírio. No necesitamos nada. Ya les dije, y dijo Cristo, ustedes son ciegos, miserables, pobres, no crean que son ricos, son orgullosos. Entonces, y entonces ellos, y Cristo nos dice, Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta y llama. Ese es el pasaje, miren lo que dice. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es una oportunidad de comunión, hermano. Es la oportunidad de comunión. Aquí estamos hablando de cristianos que bautizados.
Ahí en la Odisea le está hablando a ellos. Entonces, les voy a decir una representación. Esa es una representación con inteligencia artificial. Y aquí estamos viendo, ahí representa a Cristo. Ese cuerpo que está ahí, es la iglesia en la Odisea, es el edificio de reunión. Cristo da cuenta que está aquí afuera. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es la iglesia que decía tenerlo todo, pero dejó a Jesús afuera. Así hacemos nosotros cuando no venimos con entusiasmo, cuando llegamos tarde, todo eso. Cristo está afuera, está sacando todo. Dice, cuando dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, dice bien, para los que no son inconversos y que no los estén asusando, ya bautízate, no. Si alguno, fíjense como dice Cristo, nos deja libre albedrío. Si alguno, entonces no te está presionando, te está dejando que tú razones. Dice, si alguno oye mi voz, date cuenta que está aquí afuera Jesús. Si alguno oye mi voz, y aquí nosotros, no, pues aquí no, ¿qué vas a traer de comida y todo? Puras cosas que no son bíblicas o que no son espirituales. Él le está diciendo allá, si alguno oye mi voz, ahí se refería a los cristianos de la Odisea, también se puede referir a los cristianos de aquí, y le dice, oye mi voz, ¿qué es lo que dice la voz? Hay que analizar ese texto. Oye mi voz, ¿qué dice? Arrepiéntete y sé celoso, practica la sana doctrina. Ese es el punto, o sea, arrepiéntete. ¿Ves? Entonces, cuando dice oye mi voz, esa voz de Cristo está diciendo, arrepiéntete, sé celoso. Esa es la cura. Y abre la puerta del corazón que ha sido cerrado por la indiferencia. Dice, y oye mi voz, y abre la puerta de su corazón que ha sido cerrado por la indiferencia. O sea que el corazón de ellos que son tibios, ya no les entra nada, man. Hay indiferencia, hay apatía. Ese es el problema. Entonces, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren, hermano, en términos griegos, cuando se dice cenar, quiere decir que tú tienes, no nomás es comer, sino que tú tienes una comunión con esa persona. Quiere Cristo estar contigo, no dice que vas a estar comiendo, quiere tener una comunión, porque esa comunión ya se perdió por ser tibios. Él quiere que te restablezcas, o sea, que te vuelvas a ser fervoroso, ¿ves? Entonces, ese es el punto. Miren, ¿qué es lo que hace la tibieza espiritual? Ya estamos saltando, que ya se me va a acabar. ¿Qué es lo que hace la tibieza espiritual? La tibieza espiritual, hermanos, expulsa a Cristo del corazón bíblico de la persona y rompe la comunión con Cristo. Eso es lo que hace la tibieza, expulsa. ¿Y qué es lo que hace el arrepentimiento verdadero y serio de una persona? ¿Qué es lo que hace? Esa cura que te va a dar Cristo, que si la sigues, te va a dar, que le hace que Cristo vuelva a entrar otra vez al corazón bíblico de la persona y se restablezca de nuevo la comunión. Entonces, aquí se viene, hermanos varones. Esto cuando ya puede servir de aquí a 20 años, si lo entienden, porque ese es un mensaje que ustedes tienen que dar cuando invitan. Normalmente, ese texto, Apocalipsis 3:20, se usa con frecuencia cuando pasan los hermanos que dan el sermón y invitan con eso. ¿Ves? Pero la realidad y el contexto fue para los cristianos en la Odisea. Es para los que ya son convertidos. Estamos hablando de los miembros que ya fueron bautizados. No es para, bíblicamente no es para los nuevos, a los que no son convertidos, pero se puede aplicar también. Pero realmente es para eso, para que los tengan muy presentes. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que estamos analizando. De todos modos, en la segunda parte de esta serie, eso que están viendo ahí, lo voy a desglosar, ya lo tengo perfectamente. Vamos a ver geografía bíblica, todo lo que significa cada cosa. Entonces,
sepulcro y aquí ya estoy acabando. Entonces, la tibieza espiritual, hermanos, cuando dice, yo le pedí un castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí está la cura, en el 3:19 está la cura. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice, tibieza espiritual es un horrible pecado y es castigado por Dios y nos llama al arrepentimiento. El más grande mandamiento de Dios, ¿cuál es? Amar a Dios con todo el corazón, mente y fuerza. Y si no amamos con todo nuestro corazón, mente y fuerza, estamos siendo desobedientes y Dios nos llama al arrepentimiento. Vamos a hacer, ya resumir para terminar esta parte, continuamos con esto. Número 2, dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hermano, sé que algunos usan este pasaje para ir a ganar almas, como les dije ahorita. Dice, y aunque se vaya a usarlo de esa manera, el contexto no es eso. Dice bien, y se pasa a predicar. Dice, el contexto es para la iglesia, para los que son cristianos de la iglesia de Laodicea y a la iglesia de hoy, y para los soldados caídos, que son los que ya fueron bautizados y se nos fueron. Entonces les dice Cristo, estoy esperando que vuelvan. Estoy esperando que se viven. O sea, hay que estar avivados, hermanos, con entusiasmo. No venir a dormirse. Para eso tienen el sábado toda la semana. Entonces dice, estoy esperando que vuelvan a su primer amor. Hagan de cuenta que Cristo está allá afuera, está tocando, y nosotros aquí dormidos. Está diciéndonos eso. Fíjense bien, ¿cómo está el asunto? Entonces, ya para terminar, Cristo sigue en la puerta, hermano, sigue en la puerta. A pesar de la indiferencia y apatía que el pueblo de Dios tiene. Número 1, lo cual es para que Cristo, hermano, así como estamos, ya se hubiera retirado de la puerta, ya se hubiera ido para la calzada madera. Entonces, dice número 2, dice Cristo, no me quieres, está bien, me voy, pero no, hermanos, Cristo no se va, Él sigue ahí en la puerta. Hermano, nota la misericordia de Dios detrás de este versículo. Fíjense lo importante de este versículo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Número 4, hermano. Él sigue tocando, a pesar de que están dormidos, que están de indiferencia, que no les gusta el estudio, porque yo les doy muchas citas. Entonces dice, Él sigue tocando, dice, quiero llevarte, quiero tener una relación contigo nuevamente, quiero cenar contigo. Acuérdense, la palabra cenar quiere decir, quiere tener comunión con nosotros. Entonces, punto uno. Entonces, dice, Cristo sigue en la puerta, a pesar de la indiferencia, apatía y tibieza que el pueblo de Dios tiene. Número 6, ya para terminar. Hoy tienes una comunión. ¿Sabes qué dice Cristo? ¿Sabes qué hace Cristo? Sigue tocando, sigue está allá afuera, está tocando. Dice, Cristo sigue tocando y dice, vuelve, vuelve. Él está en la puerta y nos está esperando. Y espero que hoy todos y cada uno de nosotros abramos la puerta de nuestro corazón bíblico y no seamos tibios, sino que seamos encaminados a lo que debemos hacer, que es servir a nuestro Dios. Ese es el punto y aquí termino este punto. Nomás lo voy a despedir y ya después de eso vamos a continuar con estos 7 puntos. Es un análisis completo para ver las causas, las fallas, el diagnóstico, las fallas, las causas y la corrección. Con eso seguiremos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Lo vamos a subir a YouTube. Dios los bendiga, hermano. Espero que hayan amén. Amén. Que no les gustó. Dios los bendiga. Amén. Y bendiga,